Buenas noches, a mí me tocó hablar sobre definiciones de organelos. Los organelos celulares son las estructuras que están en el interior de toda célula, varían en morfología y se diferencian entre sí por la función de cada uno, cumplen dentro de la célula. Por ejemplo, las mitocondrias, el aparato de Golgi, los ribosomas. Los organelos están presentes en las células eucariotas y procariotas. El tipo y número de organelos que una célula posee depende directamente de su función y estructura. Por ejemplo, las células vegetales poseen el organelo cloroplasto que se ocupa en la fotosíntesis. Organelos en células eucariotas. Las células eucariotas son aquellas que poseen un núcleo celular que contiene el ADN. Se encuentran presentes en organismos unicelulares y pluricelulares. Por ejemplo, célula animal, célula vegetal. Este tipo de células están conformadas por una estructura que posee una membrana, un núcleo celular y un citoplasma, donde se encuentra la mayor cantidad de organelos celulares. Los organelos les permiten a las células eucariotas ser más especializadas que las células procariotas. Organelos en células procariotas. Las células procariotas son aquellas que no poseen un núcleo celular. Se encuentran presentes en organismos unicelulares, poseen una estructura más pequeña y tienen menor complejidad que las células eucariotas. Por ejemplo, las bacterias. A diferencia de las células eucariotas, las procariotas poseen menor variedad de organelos en su estructura, que varían según las características y funciones de cada célula y están presentes solo en algunas, por ejemplo, los ribosomas o los plásmidos. Las células procariotas comparten con la célula eucariota la membrana, el citoplasma, los ribosomas y el material genético. Estructura de los organelos. Un organelo es una estructura subcelular que lleva a cabo uno o más trabajos específicos dentro de una célula. Esto sucede al igual que un órgano lo hace con el cuerpo. Los organelos también son llamados vesículas y en realidad tienen una función muy importante porque es una forma de compartimentar todas las funciones que se cumplen dentro de una célula. Estructura. Estos se constan de una membrana externa que lo delimita y otra interna que se repliega hacia adentro, en donde se encuentran los tilacoides. También se compone de una grana, que es el apilamiento de los tilacoides, y la estroma, que es la cavidad interna del cloroplasto que rodea las tilacoides, donde también se encuentra el ADN y los ribosomas. Principales organelos, o los más importantes, que están en los núcleos, los cuales almacenan la información genética, las mitocondrias, que producen la energía química, y los ribosomas, que se ensamblan a las proteínas. Tipos de organelos celulares. Núcleo. El núcleo es el organelo unido a la membrana que contiene cromosomas celulares o poros en la envoltura nuclear que permiten el paso de moléculas dentro y fuera del núcleo. En la imagen podemos ver que el núcleo es ese círculo rosa que nos permite el paso de moléculas. Voy a hablar de la mitocondria. La mitocondria son organelos celulares que generan la mayor parte de la energía química necesaria para activar las reacciones bioquímicas de las células. El aparato de Golgi es un organelo celular que también se conoce como el complejo de Golgi y cuerpo de Golgi. Este aparato elabora proteínas y moléculas, lípidos, para su uso dentro y fuera de la célula. Este organelo celular tiene por nombre el lisosoma. El lisosoma es un organelo celular unido a la membrana que contiene enzimas digestivas. Los lisosomas sirven en caso de que la célula esté dañada y ya no pueda ser reparada. Este se encarga de la autodestrucción, o también conocido como muerte celular programada o apoptosis.
Por último, pero no menos importante, hablaré sobre el centriolo, que es un organelo celular y tubular que está agrupado de dos en dos, que se encuentra en el citoplasma de las células animales, cerca de la membrana nuclear. Y pues de mi parte sería todo. Gracias. Núcleo celular es el principal organelo celular ya que contiene el material genético construido por el ADN junto con proteínas especiales llamadas histonas. El núcleo es generalmente grande y posee una membrana porosa y en su interior se encuentra el ADN como una maraña de hilos delgados llamados cromatina. Cuando la célula comienza su proceso de división, cariocinesis, la cromatina se condensa y los cromosomas se hacen visibles como entidades independientes. Retículo endoplástico liso. Red de sacos aplanados, presentes en células que fabrican hormonas esteroidales, gonadas y suprarrenales y células hepáticas metabolizan lípidos. Retículo endoplástico rugoso. Producción de la proteína a través de ribosomas, tubos y canales conectados entre sí. Predomina en células que exportan proteínas, se ubican a continuación de la membrana nuclear, forman cisternas y presentan ribosomas. Aparato de Golgi. Sacos aplanados, recibe las cisternas del Re y le adosa carbohidratos, glucolípidos y glucoproteínas. Compacta y distribuye las sustancias de Re en vesículas hacia el exterior de la célula, interviene en el procesamiento. Función: manejar las proteínas sintetizadas por el retículo endoplasmático para transformarlas y exportarlas al resto del organismo. Ribosomas. Su función: encargada de acoplar aminoácidos para sintetizar proteínas que quedan en la célula, más grandes en células eucariontes, único organelo que se encuentra en células procariontes. Mitocondrina. Su principal función es aprovechar la energía que se obtiene de los diversos nutrientes y transmitirla a una molécula capaz de almacenarla. Esta energía se obtiene mediante la oxidación de combustibles. Lisosomas. Son organelos ilimitados por una membrana. Las poderosas enzimas que contienen se degradan los materiales peligrosos absorbidos en la célula. Funciones: metabolizar grasas, proteínas y ácidos nucleicos. Mecanismos de la defensa ante bacterias o elementos extraños en los glóbulos blancos, hacer desaparecer alguna célula no necesaria y elimina desechos. Membrana plasmática. Su función son diversas: compartimentalización celular, controlar la manera de selectiva de entrada y salida selectiva de moléculas al interior de la célula, comunicación entre células y algunas poseen flagelos y cilios como elemento de locomoción. Vacuola. Su función: reguladora osmótica, es decir, expulsa el exceso de agua del interior hacia el exterior de la célula, otras contienen enzimas digestivas. Cloroplasto. La función del cloroplasto es realizar un proceso llamado fotosíntesis. En la fotosíntesis, la energía luminosa se captura y se usa para formar azúcares a partir del dióxido de carbono. Fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso neurológico para la vida de la Tierra. Gracias a la luz, las plantas capturan dióxido de carbono y expulsan oxígeno durante el día. Este proceso la facilita la vida a la Tierra, ya que nos proporciona el oxígeno que necesitamos para respirar. Pared celular. Su función es proporcionar soporte y protección adicional como apoyo mecánico y rigidez, evita que la célula estalle y la protección contra patógenos. Pared celular de procariontes. Su función es mantener la forma, contrarrestar el efecto de la presión osmótica y proporcionar el soporte de cilios y flagelos. Pared celular en eucariontes. Su función: da forma y soporte y estabilidad celular, protege a la célula de virus, bacterias y hongos, regula la presión osmótica y almacena los carbohidratos para la planta. Citoesqueleto. Su función es apoyo estructural para mantener la forma de los cilios. Centriolo. La función principal de los centriolos es la formación y organización de los filamentos que construyen el uso cromático cuando ocurre la división del núcleo celular. Clasificación de los organelos celulares, los cuales, para ser un poco más práctico, los organelos celulares son estructuras rodeadas de membranas que se encuentran en el interior de las células e inmersas en el citoplasma de las células eucariotas y procariotas.
Un organelo celular puede dividirse en dos grandes grupos, los cuales son organelos membranosos y estructuras celulares, o también conocidas como organelos no membranosos. Los organelos membranosos o sistemas de endomembranas son organelos, estos organelos son un conjunto de membranas que se relacionan entre sí por medio de las vacuolas. ¿Qué quiere decir esto? Las vacuolas son organoides en forma de cavidades, o en pocas palabras son sacos llenos de líquido. Casi por lo regular siempre contienen agua y están rodeadas por la membrana vacuolar, y de esta misma forma se transportan las moléculas en el interior de la membrana. Este sistema está conformado por lo que son la membrana plástica, cuya función principal es la de proteger y contener el citoplasma. De igual forma tenemos lo que es el retículo endoplásmico, cuya función es la síntesis, almacenamiento y transporte de lípidos. También tenemos lo que es el retículo endoplásmico rugoso, cuya función es la fabricación y transporte de las proteínas, así como secreciones y componentes de los ribosomas. Por último y no menos importante, tenemos también el aparato de Golgi. ¿Cuál es su función? Bueno, pues es la de clasificar, madurar, empacar y distribuir las proteínas hacia los lisosomas. Bien, se le denomina organelos no membranosos a aquellos organelos que tienen diferentes estructuras, pero que de igual forma están contenidas en el citoplasma de las células. Dentro de ellas, las más conocidas son el citoesqueleto, cuya función es que está conformado por una red de filamentos que se interconectan y que sirven como sostén y esqueleto de las células. También tenemos lo que son las centrosomas, que son el centro dinámico de las células, ya sea animales o vegetales. Tenemos los cilios y los flagelos, que constituyen prolongaciones móviles del citoplasma. También tenemos lo que es la pared celular, que una de sus funciones es la de conferir rigidez y forma a la célula. Y por último, y no menos importante, tenemos al glicocálix, que permite que éstas permanezcan unidas entre sí.